Vamos a empezar el día de hoy. Mi nombre es Víctor Hugo Rubiano. Tengo el placer de compartirles alguna información referente al tema de lubricación en transmisiones por cadena y su impacto en la confiabilidad y eficiencia energética de los procesos industriales. Así que empecemos. Algunos datos de interés relativos al tema que estamos compartiendo el día de hoy. De acuerdo con el reporte anual de reducción de energía de la fábrica de motores ABB, 28% de la energía eléctrica generada en el mundo se usa en motores eléctricos. De acuerdo también con el Instituto para la Economía Energética y el Uso Racional de la Energía de la Universidad de Stuttgart, 78% del consumo de energía o 78% del costo en el ciclo de vida de un motor eléctrico está cargado a su consumo de energía. Por otra parte, 47% de las empresas no ven claramente cómo identificar las métricas o cómo las métricas de eficiencia energética pueden tener un impacto en su balance financiero. Y eso es parte de lo que vamos a compartir el día de hoy. Cómo estos elementos, estos sistemas de transmisión por cadena, muchas veces no son vistos con el suficiente interés desde la perspectiva de su impacto en la operación desde la perspectiva de su impacto en la confiabilidad de los procesos industriales, en la productividad y también en la eficiencia energética. Así que eso es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Algunos tips para mejorar las condiciones de lubricación en las cadenas, algunos elementos clave que ligan o entrelazan la confiabilidad y la correcta lubricación con el consumo energético y, por qué no, cómo implementar mejoras en los procesos de lubricación de cadenas en sus plantas. Pensemos en lo siguiente. Las transmisiones por cadenas pueden llegar a ser un elemento crítico en algunos sistemas productivos. Una falla prematura puede tener un serio impacto en la productividad, puede producir una falla catastrófica. Puede muchas veces, ¿verdad? Una pobre, una incorrecta lubricación terminar afectando la calidad del producto terminado o generando reprocesos. Las cadenas son elementos fundamentales y críticos en los sistemas, en los sistemas productivos porque tienen interrelación e interdependencia entre procesos. Me explico, trasladan material de un lugar a otro, trasladan el producto terminado de un lugar a otro, trasladan el producto de proceso de un lugar a otro. Son críticas en los sistemas de producción en línea. Asimismo, cuando miramos al detalle cuál es el aporte en términos de consumo de energía de las cadenas en los sistemas productivos, empezamos a mirarlos con mayor atención, porque todo motor ligado a un sistema de transmisión por cadena tiene sí o sí un consumo de energía importante dentro de la planta. Así que las cadenas, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos en los rodamientos, las cajas reductoras, los sistemas hidráulicos, y realmente la lubricación de las cadenas se mira desde una perspectiva mucho más simple. Cuando se analiza en integridad, el impacto en la confiabilidad y en los costos de muchas compañías puede ser bastante representativo. Vamos a hablar también un poco el día de hoy acerca de la lubricación apropiada. ¿Qué tipo de viscosidad más o menos se usa en las cadenas que están operando a temperatura ambiente? ¿Qué tipo de viscosidad se sugiere o qué se debe tener en cuenta cuando operamos cadenas a alta temperatura? Aspectos claves como la capilaridad, la capacidad de detergencia de los lubricantes en cadenas. Vamos a ver la importancia de seleccionar lubricantes para cadenas con resistencia a la extrema presión, con resistencia a la corrosión, obviamente cuando el caso aplique, sea por alta o por baja temperatura, con unas buenas características o propiedades frente a la temperatura. Y por qué no, como gracias a las métricas y al monitoreo de consumo de energía, poder establecer y refinar una frecuencia de lubricación. Y por último, claro que sí, vamos a ejercer o tratar de establecer este vínculo entre confiabilidad y consumo de energía. Y ya se sabe que esos dos conceptos hoy por hoy en la industria, en el mantenimiento industrial, están
están perfectamente vinculados. Erróneamente, las cadenas se han visto con desdén en muchas operaciones. Se cree que es un elemento commodity, que no se le da la misma importancia que se le puede llegar a dar, por ejemplo, a un rodamiento. No obstante, desde el punto de vista de manufactura, materiales de fabricación, tratamiento, ubicados como tal, ¿bien? Así que hay que empezar a mirarlos con un poco más de detalle. Pequeños cambios en la estrategia de lubricación de las cadenas en nuestra planta van a tener un impacto significativo en los números, en la productividad, en los indicadores clave de desempeño de nuestras operaciones. Y por supuesto, tiene una función bastante relevante en procesos, maquinarias y equipos. Muchos procesos productivos son dependientes de sistemas de transmisión por cadena. Son zonas críticas, son elementos críticos. Y aunque se miren con desdén, muchas veces solamente el costo de la cadena empieza a cobrar valor y a cobrar significancia dentro de nuestros costos, dentro de nuestro presupuesto de mantenimiento. Pensemos que una cadena paso 80, una cadena paso 100, una cadena paso 160, pues tiene un buen, no es nada barato, ¿no? Una cadena paso 80 fácilmente cuesta $35 el pie. Si empezamos a mirar cadenas más especiales, cadenas de otro tipo de diseño, pensemos en que las cadenas tipo un bob clip, estas cadenas de sistemas de transporte, pueden llegar a costar $500 el pie. Cadenas especiales con rodillos hasta $100 el pie. Y ni se diga aquellos sistemas de cadenas en las prensas continuas, por ejemplo, en los procesos de fabricación de paneles de madera, donde fácilmente una cadena para un equipo de estos ronda los $250,000. Así que no es tan sencillo o no son elementos tan sencillos o que se deben mirar desde una perspectiva tan simple. Realmente, solamente desde el costo ya generan un buen impacto en nuestro presupuesto de mantenimiento. Ahora, como siempre, y es nuestra tarea desde mantenimiento, desde confiabilidad, pues analizar cuáles son los costos ocultos de operación, mantenimiento y, por qué no, de una falla prematura de una cadena. Generalmente los costos los ligamos a 3 escenarios, están ligados a 3 escenarios. Los costos de mantenimiento, mano de obra, reemplazo, repuestos, los costos de consumo de energía y los costos de lubricación. Algo que particularmente veo con curiosidad en la industria es cómo el costo de lubricación, siendo el que menos pesa en el ciclo de vida de un elemento como una cadena de transmisión, una cadena de transporte, es el menos significativo en términos monetarios, pero puede llegar a tener el mayor impacto, ¿verdad? Cuando correctamente se establece una estrategia de lubricación en las cadenas. Está comprobado, y al final de esta charla les voy a presentar o compartir un breve caso de cómo incluso una buena estrategia de lubricación para las cadenas a la larga resulta mucho más económica que utilizar aceite reciclado o aceite usado, como sigue siendo una práctica en algunas industrias, tristemente. Y además de ello, los costos ocultos, ya lo hemos estado hablando. La lubricación de la cadena implica que tenga que parar producción. La falla prematura de la cadena tiene una incidencia importante en la producción, en la disponibilidad del equipo, en la productividad y rentabilidad de la compañía. Esos costos ocultos a nivel de seguridad, a nivel medio ambiente, a nivel lucro cesante, hay que traerlos a colación cuando se analiza la estrategia de lubricación para nuestras cadenas en planta. Y es así de simple. Miremos la gráfica que estamos presentando en este momento. Realmente lo que nosotros buscamos es mitigar con la lubricación en el tiempo la deformación y la elongación de la cadena. Básicamente por la fricción entre pines y bujes, la cadena va a empezar a elongarse en el tiempo. Esto tiene unos límites, ¿no? Esos límites, dependiendo de la cantidad de dientes que tenga el piñón, dependiendo de las características de la cadena, se mueven entre un 1.5 y un 3% de elongación. Y nuestra tarea realmente
es mitigar esa elongación a través de la lubricación. Pero pensemos que esa elongación está directamente ligada al tiempo de vida de la cadena. Cuando la cadena no se lubrica, esta curva elongación versus tiempo de operación, pues tiene una pendiente bastante crítica. Cuando inicialmente la lubricamos y la ponemos a trabajar, mejora la condición. No obstante, sigue siendo corta su expectativa de vida. Pero conforme vamos refinando, conforme vamos haciendo más esbelta esa estrategia de lubricación, empezamos a ver mejoras considerables en la expectativa de vida del elemento, al punto que con una buena rutina de lubricación, la extensión de la vida del elemento de la cadena es dramáticamente diferente a solamente, por ejemplo, dejarla o lubricarla inicialmente. Y con una estrategia óptima de lubricación en términos del aceite apropiado, la viscosidad apropiada, una buena rutina de limpieza, una buena frecuencia de lubricación, sin lugar a dudas que la extensión de la vida de la cadena es dramáticamente diferente. Así que a eso hay que prestarle mucha atención. Siempre balancear. ¿Cuánto me cuesta establecer una buena rutina de lubricación? ¿Cuánto me cuesta saltar a una mejor estrategia, a un lubricante más apropiado? ¿Y cuánto voy a ganar desde el punto de vista operativo de mantenimiento con esa mejora, con esa buena práctica? Algunos tips, algunas indicaciones para la lubricación apropiada de las cadenas basados en nuestra experiencia en campo. En general, hoy por hoy se procura evitar aceites parafínicos, aceites hidráulicos, aceites para motores y sobre todo, a veces nos cuestionamos al decir esto, pero no reutilizar o no usar aceites usados de otros procesos. Se cree que esto, no es, que es una práctica que ya no existe en la industria, pero es más común de lo que creemos. ¿Por qué no usar aceites parafínicos? ¿Por qué no usar aceites hidráulicos? Porque a la larga promueven la generación de barnices y atraen suciedad. Para las cadenas generalmente, y lo van a notar ustedes, y muchos de ustedes lo han aplicado en sus plantas y en su operación, se prefieren aceites nafténicos por su capacidad de detergencia. Todavía sigue siendo popular en muchas operaciones ver que las cadenas son lubricadas con grasas. Hoy por es bien sabido que no es la mejor alternativa, que lo que se busca es un lubricante que tenga una muy buena capilaridad y que exactamente o que efectivamente penetre entre pin y buje para generar una película hidrodinámica que separe los componentes. Muchas veces sí podemos prevenir o podemos lubricar la cadena por fuera, pero realmente donde sufren esos elementos es en la zona de contacto metal-metal, en la zona de esfuerzo metal-metal, allí entre pin y buje. Así que se prefieren de repente aceites de mayor viscosidad o lubricantes secos, o se prefiere usar algunas grasas más bien para encapsular el lubricante que está entre pin y buje, o más bien para proteger esa cadena frente a fenómenos de corrosión, temperatura o algunos contaminantes ambientales. Eso sí es una práctica que se viene experimentando con mayor frecuencia en la industria. Las cadenas o los lubricantes para cadenas deben tener aditivos CP, porque durante la operación de la misma van a haber momentos críticos en que gran parte de la transmisión de esa potencia va a recaer solamente sobre uno o dos fuegos de pin y buje. Así que es el mismo escenario que vive un rodamiento. En los fenómenos de parada y arranque va a sufrir ese único elemento que está respondiendo ante la tracción, ante la transmisión de potencia en ese momento, así que los aditivos EP se piden en los lubricantes para cadenas. Como les decía anteriormente, deben ser aceites que inhiban la formación de barniz y que no promuevan la acumulación de material particulado, porque esto a la larga va a generar erosión, va a generar abrasión y va a generar mayor fricción en la cadena. Y poseer acción capilar, capacidad de penetrar en esas finas tolerancias entre pin y buje.
Solamente teniendo en cuenta esos conceptos ya podemos elevar un poco el estándar de lubricación en nuestra cadena. Cuando hablamos de cadenas que están trabajando a temperatura ambiente, en general lo que se encuentra en la industria son aceites de viscosidad ISO 22, a ISO 68, eso va relativo a la temperatura, el tamaño de la cadena, a esa holgura que tenemos entre pin y buje. Cuando la temperatura aumenta, pues obviamente hay que jugarse con viscosidades más altas, empezamos a jugar con índices de viscosidad, empezamos a movernos a otro tipo de aceites. Yo les dije ahorita que los aceites nafténicos, aceites minerales nafténicos se comportan muy bien en cadenas, pero ya cuando estamos hablando de altas temperaturas nos toca empezar a migrar, ¿no? Seguramente aceites sintéticos y empezar a comparar desempeños entre base spa o poliéster, ¿verdad? Empezar a mirar tasas de evaporación, empezar a mirar tasas de carbonización, pero bueno, generalmente lo que hacemos en cualquier escenario donde suba la temperatura, donde tengamos incremento de la temperatura, aplica exactamente para las cadenas. Empezamos a ver si migramos de tipo de base, si migramos de tipo de tecnología, si necesitamos otros aditivos. Así que hay que tener en cuenta si va a trabajar a alta o baja temperatura, tener muy en cuenta su resistencia a la temperatura, su punto de fluidez, si estamos hablando de bajas temperaturas. Hablábamos de la detergencia, unos aceites tienen mayor o menor capacidad de albergar contaminantes, de suspenderlos o de mantenerlos en suspensión, y una vez se relubrica, de evacuarlos, así que eso es algo que se busca en estos lubricantes para cadenas. Hay que tener muy en cuenta si el lubricante va a trabajar en atmósferas húmedas, pues hay que evaluar su resistencia al agua y a la corrosión, cómo se comporta frente al agua. Y si estamos trabajando en una condición bastante húmeda, pues así mismo hacer una selección de un lubricante que me permita, que me dé un poco de mejor desempeño en esas condiciones. Ojo con las cargas intermitentes, ojo con las cargas de impacto, ojo con la parada y arranque. Validar por ficha técnica, y ahorita vamos a ver una de las pruebas más importantes que se hace para validar la capacidad de EP de los aceites, que es la prueba FALEX de Piniloquem-B, porque va a ser necesario validar la capacidad de extrema presión de ese aceite. Si tenemos contacto con alimentos, si hay requerimientos de biodegradabilidad, pues en el mercado un espectro sumamente amplio de alternativas para la lubricación de cadenas en esos casos particulares. Así que allí se puede refinar la selección. Cuando queremos hacer especificación basada en desempeño, cuando queremos hacer benchmarking, cuando queremos hacer una comparación técnica a la hora de seleccionar un lubricante para cadenas, cuando mis cadenas se están elongando con mucha rapidez, cuando quiero subir el estándar, una guía pero muy interesante es evaluar el comportamiento de estos aceites lubricantes bajo ASTM D3233. Es básicamente la prueba de Piniloquem-B. En esa prueba, este pin que estoy señalando aquí con mi cursor queda sumergido en el aceite a testear, y a través de unas mordazas, estos dos bloques en B que están a los lados empiezan a hacerle presión mientras el elemento gira. Esa presión o esa carga empieza a volverse incremental. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ocurre lo que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva. O bien hay agarrotamiento, o bien se fractura el pin, o bien se fractura un fusible, vamos a decir así, que va en el agujero que ustedes ven aquí, que pueden ver aquí en el pin. En ese momento se detiene la prueba y se registra qué tanta carga registró, ¿verdad? Qué tanta carga se llegó a registrar en la prueba. En ese orden de ideas, los aceites para cadenas o los lubricantes para cadenas que mejor presentan resistencia a la carga en esa prueba, pues de repente pueden ofrecer, muy seguramente ofrezcan mayor resistencia a la carga en la vida real. Algo interesante que también evalúa la prueba FALEX de Piniloquem-B
es que le mide el torque y también el coeficiente de fricción. Le arroja esos valores, de tal manera que usted pueda hacerse una muy buena idea de cuál es la condición, la capacidad de lubricidad de ese aceite. Un menor coeficiente de fricción en esa prueba, comparando dos materiales o dos lubricantes que usted tenga disponibles para instalar en sus cadenas, un menor coeficiente de fricción va a hablar mejor del consumo de energía después de ser instalado, después de ser puesto en funcionamiento. Así que si se están persiguiendo en su organización reducción de consumo de energía a través de una mejora de lubricación en cadenas, ahí vale mucho la pena evaluar, obviamente, cómo se comporta respecto a la carga, cuál es el desempeño de ese lubricante que usted va a testear, pero también cuál es el coeficiente de fricción a través de la prueba. Generalmente, amigos, lo que se hace a la hora de seleccionar lubricantes para cadenas es básicamente hacer un proceso de especificación basada en desempeño, que se ajuste o que refleje muy bien las condiciones operativas y ambientales del entorno donde operará la cadena con las pruebas estandarizadas de desempeño. Generalmente, pues vamos a tener que ver la viscosidad del lubricante, dependiendo cuál sea la necesidad que tengamos en nuestra cadena. Si es que estamos hablando de altas temperaturas, es muy importante pues validar el índice de viscosidad, ¿no? Y sabemos que un índice de viscosidad mayor, pues habla mejor en términos de estabilidad térmica, estabilidad a la oxidación, duración en el tiempo de este aceite. Es clave cuando nuestras cadenas están a alta temperatura. Pero también si está en alta temperatura, es necesario ver el punto de inflamación, ¿no? Mientras mayor sea ese punto de inflamación, pues menos riesgos vamos a tener en la operación, pero sobre todo menor generación de VOCs en la planta, que es un tema clave. Muchas veces cuando se tienen muy altas temperaturas, incluso los aceites para cadenas son evaluados en análisis termogravimétricos para ver qué tan rápido se evaporan y qué tanto residuo generan en la evaporación. Así que es clave también a veces incluir esos análisis. Si vamos a trabajar en bajas temperaturas o de repente en invierno tenemos que trabajar con un lubricante y en verano con otro lubricante porque vamos a tener cambios en la viscosidad. Hay que evaluar ese punto de fluidez o vamos a tener que evaluar si nuestro lubricante responde, ¿verdad? En época de invierno o en una operación fría para efectivamente conseguir lubricar entre pin y buje. Y para mí en lo personal y por mi experiencia, muy importante, como les decía anteriormente, evaluar los resultados de ese lubricante en la prueba de PIN y Block en B, STMD 3233. Comparar la carga de falla, hay un número más alto, nos va a hablar mejor del comportamiento EP del lubricante. Un menor esfuerzo de torsión va a estar ligado a una menor fricción durante la ejecución de la prueba. Y por ende, un número más bajo en el coeficiente de fricción va a decir que hubo mayor lubricidad, que se comportó mejor ese lubricante durante la prueba de desempeño. Hasta ahí bien porque hay muchas alternativas en el mercado donde uno puede empezar, si es que está pensando en implementar una mejora en la estrategia de lubricación de las cadenas en planta, pues hay herramientas, ¿no? Para ir filtrando cuáles son esos candidatos que me pueden dar mejores prestaciones y al final tomar una decisión que sea costo eficiente para mi operación. Hasta ahí bien. Importante saber que si esa selección se hace de la manera apropiada, si esa selección es criteriosa, seguramente consigamos tener un impacto muy, pero muy positivo en el consumo de energía de los motores asociados a esos sistemas de transmisión por cadena. Y realmente el ejercicio que se puede hacer es bastante simple y bastante sencillo. Nosotros podemos construir la línea base en la planta de los sistemas de transmisión por cadena, hacerle seguimiento al amperaje de esos motores en el tiempo, en un periodo de tiempo determinado.
cómo se comporta con nuestra estrategia de lubricación anual y con nuestra estrategia de lubricación actual y registrar en el tiempo y monitorear. Una vez se implementa la mejora, hay que empezar a levantar las mismas métricas, los mismos registros y a realizar el mismo monitoreo y comparar. Lo que es fácilmente evidenciable cuando se implementa una mejora en estos sistemas de lubricación por cadena es que vamos a tener un descenso en el amperaje de ese motor. Y el ejercicio nuestro como mantenedores, como personal de confiabilidad, como tribólogos, como lubricadores, es medir y monetizar ese impacto para ayudarle a nuestra organización a tomar decisiones. Y realmente, vamos a decirlo de manera sencilla, se puede realizar. Hay varias aplicaciones en la web, hay varias páginas web donde usted ingresa los valores de su sistema o de su motor eléctrico antes y después y él le hace los cálculos de eficiencia energética. Pero pensemos en un sistema de transmisión por cadena. Básicamente lo que vamos a hacer es medir el amperaje antes y después. Ese amperaje lo vamos a multiplicar por el voltaje de ese motor. Generalmente ese voltaje lo dividimos en 1000 para que nos arroje de una vez kilovatios hora. Si el motor es trifásico, tiene un factor de cálculo. Si el motor es monofásico, tiene un factor de cálculo. Pero básicamente después de multiplicar amperaje por voltaje y por el factor, vamos a tener nuestros kilovatios. Esos kilovatios los multiplicamos por las horas de trabajo del equipo y eso por el costo de kilovatio hora. Al comparar escenario A, antes de refinar o antes de mejorar nuestra estrategia de lubricación, con el escenario B, créanme que se van a ver sorprendidos con la cantidad de ahorros que ustedes podrían generar a su departamento, que podrían generar a su operación. Y si tienen una buena cantidad de sistemas de transmisión por cadena y empiezan a multiplicar los ahorros potenciales o los ahorros conseguidos por cada una de esas transmisiones, pues al final del año, en el balance anualizado, van a tener ustedes un buen proyecto para mostrar una gran oportunidad de mejorar la compañía. Y son cosas que están perfectamente ligadas. Estamos hablando de tribología, así que a menor fricción, menor desgaste, ¿verdad? Una mejor lubricación va a resultar en una menor fricción, en un menor desgaste y por ende en la extensión de la vida del elemento. Asimismo, en un menor consumo de energía. De tal manera que es ahí cuando uno perfectamente puede establecer ese vínculo entre confiabilidad y consumo de energía. De tal forma que una mejora en su estrategia de lubricación en las cadenas va a tener un impacto muy, pero muy positivo en esos indicadores clave de desempeño. Bien, aquí les traigo un caso muy, muy simple, una experiencia personal visitando una compañía, un fabricante de ladrillos que solía utilizar aceite usado para sus procesos de lubricación. En su cabeza era una estrategia económica porque era reutilizar aceite de la planta, pero a la larga las fallas prematuras en las cadenas, las pérdidas por producción y el alto consumo de energía, pues hombre, realmente no le estaban dando ningún ahorro y por el contrario están incrementando sus costos de mantenimiento. Una vez se implementa un programa apropiado, una estrategia apropiada, una mejor selección de lubricante para las cadenas, este fabricante encontró una reducción de 14% en consumo de energía, una reducción importante en los costos de mano de obra asociados al mantenimiento de las cadenas y hasta 4 veces aumento en la extensión de la vida de la cadena. Sin lugar a dudas, sean cuales sean los KPI, los indicadores claves de desempeño, hay muchos que van a poder ser afectados con esta pequeña mejora, con este pequeño cambio. De tal manera que en estos 30 minutos, en esta media hora, hemos querido transmitir este mensaje. Quiero que se lleven claro este mensaje. Un pequeño cambio, mirar un poco más al detalle, mirar con un poco más de conciencia, con un poco más de interés estos elementos que a veces parecen commodities,
estos elementos críticos para nuestra operación y para nuestros procesos, a los cuales a veces no se les da el interés suficiente, y plantearnos cómo establecer, crear, robustecer la estrategia de lubricación en los sistemas de transmisión por cadena. Sin lugar a dudas, con la lubricación apropiada se pueden conseguir mejorar los indicadores clave de confiabilidad, eficiencia energética, productividad, sostenibilidad y seguridad en la planta. Así que por aquí terminamos nuestra presentación, y si es que hay alguna pregunta adicional, pues vamos a contestarla en este momento. Ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, Johnny, ¿verdad? ¿Qué más, ingeniero? Johnny Mejía de la Fuerza Aérea Colombiana, ingeniero. Johnny, un placer, muchas gracias. Gracias, ingeniero, a usted por su dedicación, su tiempo y su conocimiento. No, al igual, pues es algo novedoso para mí, pero poco a poco me voy empapando en el sector industrial, ya que lo mío es referente al sector aeronáutico, ingeniero. Pero de antemano quiero agradecer su conocimiento, compartir sus experiencias con nosotros, ingeniero. Bien, Johnny, bien, muchas gracias. Pensemos siempre que cualquier cosa que recibamos, siempre el conocimiento, la información viene de cualquier parte y todos podemos sacar provecho de él. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, ingeniero, a usted. Buen día. Buen día. Bien, creo que estamos listos. Hemos terminado por el día de hoy. Esperemos que hayan llevado un buen mensaje para su operación, para su día a día. Gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos verlos pronto en otro de estos seminarios cortos de Copimán y la Asociación Mexicana de Gestión de Activos, ¿verdad? Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.